Antes de empezar, quería comentarles que en el programa que les dieron vienen dos sobres, ¿ok? Uno de ellos es el amarillo, el de siempre, que utilizamos para nuestras ofrendas regulares, y también tenemos un sobre blanco que es para la campaña de construcción. Si tú estás comprometido con la construcción de la iglesia y tomaste esta decisión, bueno, aquí es donde metemos esa ofrenda y al terminar el servicio vamos a pasar a recogerlos, ¿ok? Dos noticias. La evidente es que Marco no está aquí, lo cual es una muy mala noticia, y la peor es que me van a tener que escuchar a mí, ¿ok? Así que prepárense, porque hoy vamos a recibir la palabra de Dios. Fíjense, en Mateo 6, 22, 23, Jesús dijo unas palabras muy interesantes y bien profundas, pero no siempre son comprendidas a la profundidad que realmente tienen. Dice así: el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás presente aquí. Te damos gracias porque te sentimos en nuestros corazones, Señor, y porque has construido una iglesia hermosa. Te pedimos en especial el día de hoy que dejes ver a nuestro corazón con los verdaderos ojos del Espíritu, Señor, y te pedimos que prepares esos corazones para recibir tu hermosa y sagrada palabra. En nombre de tu hermoso Hijo Cristo Jesús. Amén. Fíjense, Jesús está hablando aquí del ojo como la lámpara del cuerpo, pero no se refiere a nuestros ojos físicos, sino a nuestros ojos espirituales. El apóstol Pablo dijo en su carta: pido que se iluminen los ojos de su corazón. El apóstol Pablo está hablando de la capacidad que tenemos como seres humanos de ver con los ojos de nuestro corazón, con los verdaderos ojos que Dios nos ve, y llenarnos de la luz espiritual que es Dios. Pero tristemente, la mayoría de la gente vemos la vida con nuestros ojos físicos. Y es ahí donde vemos un montón de gente que ve la vida de una manera triste, de una manera oscura, lleno de complicaciones, donde no se siente capaz de salir adelante. Mucha gente está ahí. Así que el día de hoy vamos a aprender a ver con nuestros ojos espirituales, pero sobre todo vamos a ver cómo Dios te ve a ti. Para ello debemos de entender que la manera en cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos va a determinar cómo nos comportamos. Lo que tú crees acerca de tu persona determina tu comportamiento. Así que la pregunta sería: ¿cómo te ves en este momento? Porque si tú te ves como una persona exitosa, como una persona capaz, como una persona que puede vencer los obstáculos, como una persona con fortaleza, es así como vas a actuar. Pero si por otro lado te ves como una persona deprimida, como una persona triste, como un perdedor, como un fracasado, así es como también vas a actuar. Es por eso que necesitamos tener una visión clara y real acerca de nosotros, porque hay mucha gente que tiene imágenes completamente distorsionadas de sí mismos. Creyeron un montón de mentiras y de información incorrecta, y ahora eso es lo que creen de ellos. La mayor parte del tiempo nosotros sacamos la imagen de nosotros mismos a algo que los psicólogos le llaman el espejo social. Vamos a darnos cuenta de algo. Desde que somos niños, nosotros vemos lo que los adultos reflejan de nosotros mismos. Y hay muchos adultos que tienen el mal tino de decir comentarios como: niño, eres un flojo, niño, eres un tonto, eres un desorganizado, eres un cochino. Y esas cosas las empieza uno a creer, y se empiezan a formar una imagen de quién soy yo y de qué cosas puedo lograr y de qué cosas no voy a lograr. Esas imágenes están totalmente distorsionadas. ¿Alguno de ustedes ha ido alguna vez a algún parque de diversiones donde hay estas famosas casas de los espejos o casas de la risa? ¿No? Y entras y es chistoso, ¿no? Porque te ves en unos espejos reflejados y te ves alto, o te ves muy chaparro, te ves muy gordo, te ves muy flaco. Esos espejos son imperfectos, y como son imperfectos, van a reflejar imágenes imperfectas de quién eres tú.
como los adultos que nos educaron. Porque sin importar qué tan buen trabajo ellos hicieron cuando tú eras pequeño, ellos también eran espejos imperfectos y reflejaban una imagen de ti que no es exacta. El problema radica en que nosotros creímos esa imagen y comenzamos a actuar de acuerdo a eso que creímos. Hace tiempo ya, cuando yo iba en la primaria, estaba más o menos como en quinto, yo anhelaba con ser alto. No, me gustaba mucho ser alto. La sociedad escolar en aquel momento te decía que ser alto era algo era algo cool, era algo padre. El ser alto te daba mayor posición con las niñas, te volteaban a ver y además te podías defender de los demás gandallas, ¿no? Entonces yo era chaparrito, pero de repente me dio un estirón por ahí de sexto, de estar en los primeros lugares de la fila. ¿Se acuerdan cuando tomábamos honores? ¿No? Y nos hacían formarnos y por estaturas. De repente pasé de ser de los primeros a casi los últimos. Yo estaba feliz. Pero de repente la genética me atacó. Mis papás son chaparros y toda mi familia es chaparrita. Entonces me duró el gusto como un año y empecé otra vez a escalar más bien a descender hacia los lugares de enfrente. Pero yo en mi ingenuidad y siendo chiquito, yo creía que colgándome de todos lados de los barandales, de los pasamanos, de las escaleras, a lo mejor podía ganar unos centímetros más y no perder tanta estatura. Así que yo sembré esa idea y le creía al espejo social que tenía que ser alto para valer la pena. Y un día estábamos en la casa de ustedes en aquel tiempo con uno de mis primos más allegados y uno de mis amigos y decidimos hacer una travesura. Así que fuimos a la casa del vecino. La casa del vecino era muy grande, tenía una cabaña en la parte de abajo y decidimos meternos a esa cabaña e ir al sótano. Todo el lugar estaba completamente oscuro porque nadie se tenía que dar cuenta. Así que yo decidí ser el valiente y fíjense la ironía. Les dije, no vayan ustedes, no vaya a ser que les vaya a pasar algo. Así que yo fui hasta adelante, decidido a ir a ese sótano, entrar a esa cabaña. Ese sótano tenía una puerta en el suelo de madera antigua, de madera buena, y todo el contorno tenía un filo de hierro forjado. Lo alzabas con una aldaba. Y cuando quedaba en una posición vertical se sostenía por medio de una cadena. Así que yo descendí con seguridad las escaleras y lo que había puesto en mi mente, lo que había sembrado en una idea, era colgarme en todos lados. Así que con seguridad absoluta me agarré de esa cadena y me volví a colgar. En ese momento esa puerta, que era muy pesada, descendió rápidamente hacia mi mano derecha y me hizo pedazos esos 4 dedos. Dense cuenta de algo. Yo salí adelante, tuve muchos meses de cirugía reconstructiva y muchos meses más en casa. Pero en ese momento yo había decidido creerle al espejo social. Yo había decidido creerle a lo que la escuela y mis amigos me decían y no había decidido creerle a Dios. El espejo social tiene características que te pueden dejar cicatrices físicas de por vida, pero también te pueden dejar cicatrices en tu corazón y en tu alma, porque te orilla a creer que tienes que ser algo que no estás diseñado para ser. Por eso es bien importante que tú puedas verte en el único espejo perfecto que es Dios. Que aprendas a verte a ti mismo de la manera en la que Dios te ve a ti. El día de hoy vamos a analizar 4 verdades que obtenemos de la Biblia acerca de cómo nos ve Dios. La primera verdad es el número 1 en su programa, es su primer espacio en blanco. Dice, Dios te ve y te acepta, ¿escucharon esta palabra? Te acepta tal y como eres. Dios hoy, no mañana, no ayer, hoy te acepta tal y como eres, sin importar ningún defecto que tú creas que tienes. Las heridas más profundas que tenemos en nuestro corazón son muchas veces causadas por el rechazo de otros. Muchas veces nuestros padres, al equivocarse en algunos comentarios, porque también somos humanos y nos equivocamos constantemente, amigos que nos hirieron, alguna relación en algún noviazgo que tuvimos, o tristemente actualmente también algunas de nuestras parejas, nos llegan a herir profundamente. Esos son dolores profundos que viven en nuestro corazón. Y es por eso que pasamos la vida tratando de evitar el rechazo de los demás. Lo evitamos tratando de ser aceptados por ellos. Fíjense, es así como creamos una máscara de perfección para que los demás nos acepten.
Y muchas veces eso determina la ropa que te pones, el coche que manejas, la casa donde vives, la escuela que escoges para estudiar. Porque la realidad es que muchísimas de las decisiones que tomamos en nuestra vida son tomadas para lograr que las demás personas nos acepten. Y es así como creamos máscaras de perfección. Porque pensamos que si somos perfectos, los demás nos van a aceptar. Tal vez puedes estar pensando, no, yo no estoy tratando de parecer perfecto, pero piensa en una cosa. Cuando cometes un error, ¿te gusta reconocerlo? Cuando te equivocas, ¿lo reconoces ante los demás? Es más, yo cuando me caigo, así escandalosamente, me he cachado varias veces que lo primero que hago no es sobarme o ver qué me pasó, es voltear a ver quién me vio. No, y me paro con estilo, porque no hay que perder el estilo, ¿no? Entonces te paras y sigues adelante. No, y ya después empiezas a cojear y te sobas. Pero lo primero que haces es ver quién te vio. Nadie te vio, ya estamos listos. ¿Saben por qué hacemos esto? Lo hacemos porque no queremos que los demás noten nuestros errores y nuestras debilidades. Tratamos de hacernos pasar como perfectos porque creemos que si todo está bien en nuestra vida ante los demás, nos van a aceptar. Pero hay 3 pruebas de que eso es un mito. Número 1 de ellas. En primer lugar, nadie cree que eres perfecto. A lo mejor tú crees que estás engañando a los demás, pero nadie lo cree. La gente te conoce y sabe verdaderamente quién eres. Y si no, es cuestión de tiempo. Segundo, por más que trates, nadie va a llegar a ser perfecto en esta tierra. Tengan muy presente que aquí somos un trabajo en proceso y que no vamos a ser perfectos hasta que estemos delante de nuestro Padre Celestial. Tercera, aunque fueras perfecto, te tengo una noticia. Nadie te va a aceptar. ¿Saben por qué? Porque el hecho de que alguien te acepte no tiene que ver contigo. Tiene que ver con la otra persona. Tiene que ver con el nivel de madurez de la otra persona y el amor que ese nivel de madurez produce. Una persona madura espiritualmente te acepta tal y como eres, en lugar de estarte criticando, de estarte humillando, de estarte sobajando. Si una persona no te acepta a ti, no tiene que ver contigo, tiene que ver con el otro. Piensen en esto. ¿Quién fue el único ser humano en esta tierra, si le podemos llamar ser humano, que fue perfecto? Jesús. ¿Lo aceptaron? ¿Qué le hicieron? Lo crucificaron. Ni aunque fueras perfecto lograrías que te aceptaran, porque vivimos en un mundo rodeado de seres imperfectos. Y lo importante aquí es que entiendas dentro de tu corazón que el único ser perfecto en todo el universo ya te aceptó. Dios hizo algo por ti hace mucho tiempo para que fueras aceptable a Él. Y es Él por quien debemos de preocuparnos por ser aceptados. Miren lo que dice Romanos 3, 23 al 24. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Por pecar, todos éramos inaceptables para Él. Pero por su gracia, por ese hermoso regalo que Él nos dio, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Por amor, por gracia, por ese gran regalo, Él nos justificó. Justificó quiere decir acción a través de la cual Dios elimina toda la culpa de tu vida. Lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Tú ya eres aceptado por Dios tal y como eres hoy. La mayoría de los que están aquí, por lo menos es nuestra oración que ya hayan aceptado a Cristo en su corazón. Pero ¿saben por qué muchas veces nos sentamos llenos de culpa? Sentimos esa carga en nuestros corazones, aunque ya hemos aceptado a Dios en nuestro corazón, porque tenemos presente que ya lo aceptamos, pero se nos olvida que Él también ya nos aceptó a nosotros. Así es que seguimos haciendo cosas para tratar de agradarle y de ganarnos su amor, su confianza. Fíjense, por otro lado, sabemos que para algunas personas el problema son los padres que los educaron. Tenemos la tendencia a relacionar a las personas que nos educaron con Dios.
Y algunos de nosotros tuvimos padres que era medio difícil complacerlos, era casi imposible, misión imposible. Y si sacabas un 8 querían un 9, si sacabas un 9 querían un 10. Si te portabas bien, querían ellos que te portaras perfecto. No había manera de complacerlos. Pero gracias a Dios, la Biblia nos dice que Dios es un Padre amoroso y que está complacido con nosotros. Para otros, el problema es su pasado. Y dicen, ¿tú crees que con todo lo que he hecho en el pasado, Dios verdaderamente me va a aceptar? Lo que dice Efesios 1:4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. Antes de que tú cometieras el primer pecado en tu vida, Dios ya te había aceptado. Antes de que tu pasado existiera, Él te acepta tal y como eres hoy. Segunda verdad de cómo Dios nos ve. Dios te ve como lo más valioso en el universo. Valioso. Hay gente que piensa que no tiene absolutamente ningún valor y viven sin preocuparse por ellos mismos, porque creen que no valen nada. Creen que su vida no es observada por nadie y que todo mundo lo único que hacen es despreciarlos y rechazarlos, que nadie los quiere, que no le importan a nadie. Pero te voy a decir una cosa, si vas a vivir la vida como Dios espera que la vivas, vas a tener que darte cuenta de lo que vales verdaderamente ante los ojos de Dios. Pero tristemente, en todo esto lo que usamos son los ojos físicos y no usamos los ojos del corazón. Y en esta sociedad, con nuestros ojos físicos, la gente piensa que el valor de una persona radica en su valor económico. ¿En qué tienes? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuál es tu puesto? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu coche? ¿Dónde vives? ¿Qué ropa usas? ¿Qué marcas usas? La buena noticia es que tu valor económico no tiene absolutamente nada que ver con tu valor humano. Pero para eso tenemos que entender de dónde sale el valor de las cosas. Fíjense, el primero de ellos tiene que ver con quien las hace determina su valor. Hace algún tiempo, Dios me dejó muy clarito que no tenemos esta vida comprada y que en cualquier momento Él nos puede llamar a su presencia. Así que decidí empezar a escribir un poquito acerca de lo que estaba pasando en mi vida. Tengo 2 hijos chiquitos y quiero dejarles algo. Y además la verdad es que también tengo muy mala memoria, entonces seguramente cuando esté más grande se me va a olvidar muchas cosas que les quiero contar. Y empecé a escribir. Me puse a pensar el otro día, dije, si hubiera alguien, alguna alma caritativa que en algún día quisiera publicar las memorias y las aventuras de Emilio, seguramente las compraría mi mamá y mi esposa. Y no creo que estuvieran dispuestas a pagar mucho dinero por ellas, 50, 60 pesos, ¿no? Pero en comparación al códice Leicester, es una compilación de los textos y dibujos de Leonardo da Vinci. Este códice se subastó en el 94, lo compró el pobretón de Bill Gates, pagó nada más ni nada menos que 30.8 millones de dólares. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién creó a Da Vinci? ¿Quién lo diseñó? Dios. ¿Quién te diseñó a ti? El mismo que lo hizo a él. Quien las hace determina su valor. Dios te hizo a ti. En el Salmo 139, 13, 14 dice: Señor, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Tu valor es incalculable simplemente porque te hizo el creador del universo a mano. Pablo dice que somos hechura de Dios. Esta palabra, en hebreo, utilizan la palabra poesía para describir la misma palabra de hechura. Esto quiere decir que ustedes son la poesía de Dios escrita a mano. Una por una, eres poesía para Él. Segunda fuente de valor de las cosas. Esta es, ¿quién es el dueño de las cosas? Fíjense,
¿Recuerdan ustedes el guante blanco de Michael Jackson? ¿Sí? Donde salen varios videos, sale bailando mucho con él. Ok, este guante, una persona estuvo dispuesta a pagar por un pedazo de tela blanco más de 5 millones de pesos. El guante en sí mismo no vale de ninguna manera esa cantidad, debe de valer muy poco. Pero ¿quién era el dueño? Le dio valor a ese pedazo de tela. Primera de Juan 4:4. Ustedes, queridos hijos, son de Dios. ¿De quiénes son? De Dios, le pertenecen a Él. Él dice que tú le perteneces, que eres parte de su familia. ¿Te empiezas a valorar? Hay otra fuente de valor que le pone el mercado a las cosas. Fíjense, el valor de las cosas proviene de lo que la gente esté dispuesta a pagar. Cuando mi hermosa esposa y yo nos casamos, como buenos recién casados, teníamos algunos problemas económicos. Así que tenía una camioneta que podía vender. He de confesar que a esa camioneta le tengo un cariño especial porque fue uno de los últimos regalos que me dio mi padre cuando estaba vivo. Pero la teníamos que vender. Así que me puse a estudiar los precios de otras camionetas, le puse signo de pesos y decidí subirle el precio, con la esperanza de no venderla. Evidentemente sucedió. Cuando la gente me hablaba y le decía lo que costaba, nadie me la compraba. Así que con el paso del tiempo la situación se solucionó y no tuve que vender mi camioneta. Pero dentro de mí había ideado una estrategia por si me la llegaran a comprar. Dije, no le voy a perder de vista a esa persona porque el día de mañana que pueda comprársela, no importa cuánto me cueste, la voy a recuperar. Voy a pagar lo que sea necesario por ella. Las cosas valen de acuerdo a lo que la gente esté dispuesta a pagar por ellas. ¿Cuánto creen que valen ustedes? ¿Tienes idea de cuánto se pagó por ti? Porque Jesús hace más de 2000 años estaba siendo humillado, estaba siendo golpeado, estaba siendo escupido para ir cargando una cruz a ese monte para pagar con su propia vida por ti. Él prefirió morir a vivir sin ti. Eso es lo que nos dice 1 Corintios 7:23. Ustedes fueron comprados por un precio. Fueron comprados por un precio, por un altísimo precio. No se vuelvan esclavos de nadie. El rescate más caro de toda la historia fue pagado por ti, ni nada más ni nada menos que con la vida del Hijo de Dios. ¿Te das cuenta del enorme valor que tienes? Porque déjame decirte una cosa, Dios tiene planeadas enormes cosas para ti. Pero si tú crees que vales poco o vales nada, nunca vas a vivir la vida que Él tiene preparada para ti. Nunca. Tienes que reconocer tu propio valor, tienes que creer lo que realmente vales. Siguiente verdad de cómo me ve Dios. Número 3 en su programa. Dios te ve como alguien capaz. Él sabe que tienes la capacidad para hacer las cosas que tienes que hacer en este mundo. Los psicólogos dicen que la imagen más importante que tenemos es tu autoimagen. Algo trágico hoy en día es que hay una epidemia de una autoimagen baja en nuestra sociedad. Y a veces no lo notamos, porque mucha gente se esconde atrás de una máscara de perfección. Y es así como diseñamos vidas ante los demás perfectas, hogares ante los demás perfectos, pero dentro de sí mismos nos estamos a veces muriendo por dentro. Dentro de nuestros hogares están muy distantes de ser algo parecido incluso a buenos hogares. La realidad es que la mayoría de la gente tiene una autoimagen bastante baja. Y es por culpa de dos cosas. La primera es porque creímos muchas cosas que nos dijeron los adultos cuando éramos niños. Porque le creímos al espejo social. Es más, no nada más cuando éramos niños, le seguimos creyendo al espejo social. Hace tiempo ya llegó un joven emocionado en un momento porque había una niña que le gustaba.
le llamaba mucho la atención y no sabía al principio cómo hablarle, ¿no? Y con el paso del tiempo inventó algunas tácticas y logró tener su atención. Se volvieron amigos. Pasó un poco de tiempo más y un día le pregunté, le dije, bueno, ya se hablan, ya son cuates, ¿y ahora qué? ¿La vas a invitar a salir? Y me dijo algo que verdaderamente rompió mi corazón. En ese momento este chico inclinó su mirada, vio hacia abajo y con ojos tristes me dijo: no soy suficiente para ella. Un joven con todas las características de un verdadero hijo de Dios. El que se lo lleve como novio va a tener una gran bendición en su vida. Pero yo me pregunté, ¿qué hemos hecho para que ese joven crea eso acerca de él mismo? ¿Qué pasó en su casa para que él crea que no es suficientemente bueno para alguien? ¿Qué estamos haciendo para que un montón de gente hoy en día crea eso de sí mismos? Porque a lo mejor no tienes hijos, pero déjame decirte algo, estás influenciando a alguien. ¿Qué imagen le estás dando? ¿Cómo se ve reflejada esa persona a través de ti? ¿Cómo los impulsas? ¿Cómo los motivas? ¿O cómo los desmotivas? ¿Te has preguntado qué legado le vas a dejar a este mundo cuando tú te vayas? La otra es que nos comparamos con otras personas. Nos comparamos constantemente con los logros del otro, con el éxito de la otra persona, con lo que tiene la otra persona. Y decimos, si yo tuviera esas cosas, yo haría grandes cosas, pero no las tengo. Así que como no tenemos lo que otros tienen, sentimos que no somos capaces de hacer muchas cosas o de incluso no hacer nada. El problema es ver con los ojos físicos en lugar de estar viendo con el corazón. Porque con los físicos lo único que vas a ver son los recursos de los demás. Y vas a estar viendo constantemente lo que los demás piensan de ti. Es por eso que tienes que concentrarte en la verdad, en lo que Dios dice de ti. Eres perfectamente capaz por dos razones. 2 Corintios 3, 4, 5. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. Él sabe que eres capaz porque la capacidad te la dio Él. Él nos ha dado la capacidad que necesitamos para desarrollar el plan que Él tiene preparado para tu vida. Pero el problema es que queremos seguir nuestro propio plan. Y cuando nos comparamos con otros, queremos hacer las cosas que los otros están haciendo y queremos tener las mismas cosas para hacer lo que el otro hace. Pero Dios no te planeó para cumplir el propósito del otro. Dios te planeó para cumplir un propósito que nadie más puede hacer más que tú. Así que Dios nos dio a cada uno lo que necesitamos y por eso a cada uno nos dio dones completamente diferentes. Romanos 12:6. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Dones diferentes. Lo que sí tenemos que hacer es utilizar esos dones. Tenemos que utilizar esos recursos. Porque hay gente que piensa, si yo tuviera lo que él tiene, entonces haría lo que él hace. Pero es mentira, porque si tuvieras lo que él tiene, estarías haciendo exactamente lo mismo que estás haciendo con lo que tú tienes hoy. Lo que deberíamos de pedirle a Dios es, permíteme usar lo que me diste tanto como Él usa lo que a Él le diste. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo 1:6, por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio. Si usas tus dones, si los ejercitas, vas a tener éxito en lo que tienes que hacer y te sentirás capaz de llevarlo a cabo. Además, nos dejó las instrucciones para vivir correctamente acerca de cómo usar nuestros dones. Dice en 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Han escuchado las frases cuando
unas personas tienen hijos y dicen, ojalá los niños vinieran con manual. O cuando te casas y a veces dices, ojalá hubiera un manual para ver cómo le hago. Sí lo hay. El problema es que no lo leemos. Queremos armar las cosas, sacarlas del paquete y empezarlas a armar. Y cuando tenemos un verdadero desastre, recurrir al manual. Pero en lugar de recurrir al manual de Dios, vamos a pequeños libritos que nos dicen, tú puedes, échale ganas, sonríe, todo va a estar bien. Y después recurrimos al manual, al verdadero y único que es la palabra de Dios, sumamente clarito, pero no lo leemos. Y por si fuera poco, siguiente verdad, número 4, Dios te ve como alguien digno de ser amado. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿A quién amó? Dice, a los más bonitos, a los exitosos, a los religiosos, a los que son medio perfectos. Dice, a todos. Y eso incluye incluso hasta los que no creen en Él. Dios amó al mundo entero. Hay gente que como no se siente digna de ser amada, ¿saben qué hacemos? Nos la pasamos destruyendo nuestro cuerpo. Y es ahí cuando empezamos a fumar, empezamos a tomar, empezamos a meter sustancias. Hay un montón de jóvenes que pasan hoy en día por el cutting, se lastiman a sí mismos porque no se sienten dignos de ser amados. Y estamos destruyendo el templo del Espíritu Santo. Hay dos cosas acerca del amor de Dios que nunca debes de olvidar. Primera, su amor es consistente. Esto quiere decir que nunca cambia. La palabra de Dios dice en Isaías 54:10, aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti. Porque su amor es consistente e incondicional hoy como eres. No tienes que estarte ganando su amor. Puedes relajarte en los brazos de Dios y descansar en Él. Porque si tú no eres consciente de que Dios te ama, te va a ser muy fácil pecar. Cuando sabes que alguien te ama profundamente, te cuesta muchísimo más trabajo desilusionarlo. Pero si piensas que no te ama, vas a hacer muchas cosas que te van a meter en muchísimos problemas. Los psicólogos dicen que lo que fuertemente determina nuestra imagen es lo que piensa la persona más importante para nosotros de nosotros. Es por eso que tenemos muchos problemas cuando la gente en nuestra infancia nos rechazó, porque las personas importantes nos metieron una imagen equivocada e errónea de nosotros mismos. Y hay gente que lo sigue haciendo hoy en día. ¿Saben qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos convertir a Jesús en la persona más importante en nuestra vida, porque solamente de esa forma la vamos a poder transformar. Hay una anécdota de un pastor que se llama Fred Craddock, que cuenta, un día estaba en un pueblito en Tennessee donde invitó a pasar una noche con su esposa. Necesitaban un poco de intimidad y alejarse del ruido, así que se fueron a cenar a un restaurante. Y de repente, cuando ya estaban por fin solos y empezando a cenar, llegó un hombre un poco mayor al restaurante y empezó a hacer un escándalo y a saludar a las mesas y era muy bien recibido por los demás. Y este pastor se dio cuenta que iba dirigiéndose cada vez más a la mesa de él, ¿no? Así que el pastor discretamente giró un poco el hombro y se enfocó en su esposa con la esperanza de que este señor no llegara a ellos. Pero de repente, él ya estaba en su mesa, jaló una silla y se sentó. Y les preguntó, ¿y ustedes quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿A qué se dedican? Así que el pastor inmediatamente dijo, si le digo que soy pastor, a lo mejor se va rápidamente. Le dijo, soy pastor. Le dijo, ¿ah, sí? Pues yo tengo una anécdota muy buena acerca de un pastor. Fíjense que cuando yo era chiquito, yo no tuve padre. Fui un hijo ilegítimo y nunca supe quién fue mi padre. Y en el pueblito donde vivía, mucha gente me molestaba, sobre todo los niños.
Me lastimaban, me ofendían, me rechazaban. Y los adultos, cuando me veían pasar, se preguntaban, ¿de quién será ese pobre niño? Todos me tenían lástima. Así que yo empecé a crecer lleno de lástima, de prejuicios y como un niño totalmente fracasado. Pero un día llegó un pastor nuevo a ese pueblito y empecé a escuchar que era un pastor muy bueno. Entonces quería escuchar lo que él estaba diciendo. Así que empecé a ir a los sermones y tenía una estrategia. Llegaba tarde y me iba rápido porque me daba mucha vergüenza que los demás me vieran en la iglesia y que la gente me empezara a señalar. Pero un día estaba tan bueno el mensaje que no me di cuenta cuando terminó. Y de repente, cuando volteé para salir corriendo, ya había una gran fila de gente formada para salir. Así que tuve que hacer fila y con la esperanza de que nadie me viera, estaba viendo hacia el suelo, pero de repente sentí la mano de una persona en mi hombro. Y era el pastor. Un hombre grande, imponente, de repente, con una voz alta, me preguntó, ¿y tú, niño, de quién eres hijo? La pregunta que temía que alguien me preguntaran, él la gritó. Lo volteé a ver y con miedo de contestar, él rápido me dijo, claro, pero si el parecido es impresionante, tú eres hijo de Dios. Ve y no lo desilusiones. En ese momento, la persona que estaba en esa mesa sentada con el pastor y su esposa se puso de pie y se fue. Así que el pastor y su esposa, intrigados, le llamaron a una mesera y le preguntaron, ¿y quién era ese señor? Dijeron, ¿no lo conocen? Es muy famoso por aquí. Su nombre es Ben Hooper. Fue gobernador 2 veces de Tennessee. Todo el dolor y el rechazo que tenía ese niño guardado en su corazón, lo desechó cuando él supo verdaderamente de quién era hijo. Él creyó en ese momento que era hijo de Dios. Y su vida pudo haber sido un auténtico fracaso, pero en lugar de eso fue todo un éxito, porque él entendió de quién era hijo. Y eso es lo que queremos que hoy entiendan ustedes, de quién son hijos. No conocemos sus heridas, pero sabemos que muchos aquí están cargados con esas heridas. Déjame decirte algo, todo lo que te han dicho acerca de ti, todo lo negativo, todo lo malo y todo lo destructivo son mentiras que el espejo social ha querido que creas. Lo que te han dicho no es verdad, porque tú eres un verdadero y un auténtico hijo de Dios, aceptado, valioso, valiosa, capaz de hacer grandes cosas y con una misión impresionante en este mundo por cumplir. Hoy salgan de aquí y vayan creyendo que Dios es nuestro Padre, que somos aceptados y valorados por lo que somos hoy. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque hoy nos dejas muy clarito de quién somos hijos. Te damos gracias por tu inmenso amor. Te damos gracias por tu gloria, Señor, y por el gran sacrificio que tú un día hiciste en la cruz para pagar por un gran precio por nuestra vida, Padre. Gracias por ese gran regalo que nos diste. Ayúdanos a entender y abrazar esa verdad, Padre, acerca de que tú eres ese Padre amoroso y ese Padre que ya nos aceptó hoy. Ayúdanos a creerlo y a vivir de esa manera. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.